Bueno, jóvenes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Ahora es 17 de marzo del año 2021 y vamos a empezar lo que es la clase número 6 de la semana número 6 de trabajo según las pautas del Mineducit. Y vamos a hablar este día pues de lo que son las leyes de Newton. Vamos a hacer pues prácticamente un repaso o un recuento de las 3 leyes de Newton. Vamos a colocar varios ejemplos de la vida cotidiana donde prácticamente vamos a comprender pues de primera mano lo que se debería de comprender de las leyes de Newton. Vea, con ejemplos sencillos, con ejemplos claros y pues prácticamente con ejemplos en las cuales pues, usted va a tener un panorama mucho más amplio a la hora de comprender la temática de las leyes de Newton. La semana anterior, pues la clase anterior, habíamos visto lo que es la fuerza, vea como el inicio de lo que eran las leyes de Newton, pues es la fuerza la que es la protagonista prácticamente de las leyes de Newton. Vea esa acción que uno ejerce sobre un cuerpo para ponerlo de su estado de reposo a su estado de movimiento, o una fuerza que ejercemos también para poner pues un cuerpo que está en movimiento en estado de reposo. Eso es lo que vamos a hacer el día de ahora y voy a empezar pues por presentar la pantalla para que tengamos al día lo que es la clase y empecemos con eso. Luego de que demos las explicaciones teóricas, vamos a resolver los ejemplos que aparecen ahí en la agenda y por último pues terminamos resolviendo algunos ejercicios que estén ahí dentro de las actividades, ¿verdad? Para que tengan más insumos y la ayudita pues que el profesor está dándoles a ustedes. Así que voy a iniciar ahorita con presentar la pantalla. Vamos a empezar ya con la clase del día de ahora y pues vamos a iniciar lo que es las leyes de Newton. Ahí está las leyes de Newton. Estamos en la unidad 3 que se llama estática y dinámica. Vea, en la semana anterior, de la semana del 8 al 12 de marzo. Bueno, hablábamos anteriormente prácticamente que la protagonista de la clase del día de hoy y la que ha sido la clase de la semana anterior ha sido lo que es la fuerza. Dice ahí, cuando un cuerpo se somete a una aceleración, experimenta una fuerza. De manera intuitiva manejamos el concepto de fuerza como un tirón o un empujón que le aplicamos a un objeto o cuerpo para cambiar su velocidad. Entonces, cuando decimos de manera intuitiva, quiere decir de que nosotros desde que estamos pequeños o desde que estamos niños, más niños que de lo que están ahora, usted ya tiene una idea de lo que es una fuerza. Entonces usted dice, ay, no tengo fuerza, hacerle fuerza para mover eso. En cierta manera, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestros tíos nos inducen al término fuerza en el aspecto de que usted hace como un esfuerzo para levantar algo, para empujar algo o para detener algo. Entonces, muy en cierta manera, estamos familiarizados con el término. Aunque ya cuando uno estudia física es pues cuando prácticamente uno comprende a cabalidad el concepto de fuerza. Entonces dice, en este caso el objeto puede estar en reposo o simplemente tener una velocidad inicial, pero cuando aplicamos una fuerza cambia su velocidad y hace que experimente una aceleración. Eso pues hablando de las clases anteriores se da. Una fuerza pues prácticamente va a hacer que un cuerpo cambie su velocidad y cuando cambia su velocidad pues es cuando existe lo que es una aceleración. Debemos tener presente que una fuerza puede deformar un objeto y que las fuerzas tienen magnitud y dirección, que son vectores de cantidad. O sea que un cuerpo puede ser deformado por una fuerza. Por ejemplo, si usted agarra un martillo y le pega duro a un vidrio o a una pared, lo va a deformar. Deformar significa que lo puede quebrar, que le puede hacer un agujero o le puede hacer algún tipo de condición final que no tenía al inicio. Entonces,
cuando se habla de este tipo de situación, caemos directamente a lo que es la segunda ley de Newton, donde la F es igual a M por A. Estamos hablando de que la fuerza como, como una magnitud física, científica, es exactamente igual a la masa por la aceleración. O sea, un cuerpo tiene masa M y si ese cuerpo de masa M recibe una aceleración, vea que sería por un empujón, una patada, una jalada, entonces al final eso se generará que es una fuerza. Vea, entonces eso prácticamente lo dice lo que es la segunda ley de Newton. F es igual a M por A. Se representa pues prácticamente la segunda ley de Newton como A es igual a F sobre M. Ahí lo acabo de señalar, vea, aunque comúnmente se utiliza más este término como F es igual a M por A, o sea, a masa por aceleración. Vamos con la primera ley de Newton. La primera ley de Newton se le llama ley de la inercia. La ley de la inercia sería prácticamente la primera ley de Newton. Y pues realmente esta nos indica que un cuerpo puede estar en reposo o puede estar en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces por ahí como que hay que comprender cada uno de los ejemplos que se pueden poner con respecto a la ley. La primera ley de Newton se basa en las propuestas de Aristóteles y de Galileo y explica la relación entre fuerza y movimiento. Esta ley se expresa así, ahí está la ley. Un cuerpo se mantendrá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él no actúen otras fuerzas cuyas resultantes no sea cero. Quiere decir que si, por ejemplo, está usted sentado en una silla frente a una mesa y usted pues deja un vaso a media mesa, digamos así, y se va, ya no hay nadie más en la casa y el vaso ahí queda. Usted puede irse que una semana, si no hay nadie en la casa y si no pasó algo sobrenatural o algún evento como un terremoto, por ejemplo, usted al llegar después de una semana, si nadie más había, usted tiene que encontrar ese cuerpo, ese vaso, en la misma posición en la que usted lo dejó, porque eso nos dice la primera ley de Newton, que dice, todo cuerpo permanecerá en estado de reposo, a menos que una fuerza actúe sobre él. Ahora bien, si usted se va y deja el vaso ahí, el cuerpo y no recibe el cuerpo una fuerza externa, el cuerpo, que es el vaso, ahí va a permanecer esos días que usted esté ausente. Y al terminar, que usted llegue, el vaso ahí se va a encontrar. ¿Qué pasaría prácticamente si ese cuerpo o ese vaso esté caído o esté en otra posición? Pudo darse por varias situaciones. La primera, que un ratón, por ejemplo, haya pasado empujándolo, un gato, un ave, un murciélago, o haya habido un terremoto o un temblor, un sismo, y que ese pues lo moviera y lo botara, por ejemplo. Y en todo caso algún espanto, ¿vea? Cosa que no se podía dar, pero por las de aquellas. Al final, el cuerpo va a permanecer en estado de reposo, a menos que una fuerza lo actúe y lo mueva. Cuando usted llegue después de 7 días y el vaso lo ve ahí, usted lo que hace es agarrarlo y llevarlo al lavadero. Usted ya le agregó una fuerza externa, que era la fuerza que su mano hizo para levantar. Cuando dice se mantendrá en estado de movimiento, igual para Isaac Newton, si no hubiese fricción, la fricción fue la que hablamos la semana anterior, que nos dice de que los dos cuerpos pueden estar en contacto sin moverse porque la fricción lo detiene. Si un cuerpo caería en un suelo que no tiene nada de fricción, el cuerpo se movería eternamente. Lo que sucede es que un cuerpo siempre se detiene. Una pelota, si usted la pone a rodar, digamos, en un suelo, al final la pelota se va a detener porque hay fricción.
¿vea? Pero si no hubiese fricción, esa pelota se movería infinitamente, ¿vea? Por eso es de que un cuerpo puede mantenerse en estado de movimiento a menos que una fuerza externa lo detenga. Supongamos, viene una pelota en una calle empinada, obviamente la pelota va a ir rodando hacia abajo. Vea, si no haya nada que lo detenga, la pelota va a seguir su rumbo hasta donde alcance a llegar. Pero si a media cuesta usted está y la pelota viene, usted le va a meter el pie y el pie lo va a detener. Quiere decir que el pie generó pues prácticamente una fuerza externa que hizo que el cuerpo ya no fuera en movimiento, más bien lo detuviera. Entonces, por ahí como que aplica lo que es la primera ley de Newton. Ahí tenemos pues lo que es prácticamente una imagen de un niño. El niño va en la bicicleta a una velocidad, pero de repente se encuentra que se le atravesó un perrito. Ahí, si usted se fija, el perrito no ha sido golpeado, sino que el niño metió frenos, vea, y se detuvo donde la llanta primera está en el suelo, que es donde cuando usted frena repentinamente, la llanta primera es la que como que queda solo en ella. Y entonces, como el niño iba a una velocidad y ha sido pues bloqueado completamente la velocidad, la llanta de adelante se detiene a gran velocidad, pero él no pudo detenerse, entonces él sale disparado hacia adelante por la ley de la inercia. Quiere decir que usted iba en movimiento y su cuerpo quiere seguir en movimiento, pero como la bicicleta la detiene repentinamente, por inercia usted sale lanzado hacia adelante. Igual se podría dar si usted fuera, digamos, si usted es una niña que va en una carroza, de los que ponen en carro, que se ponen adelante sobre el motor y ahí van las vejigas. Si el que va manejando de verdad empezar a manejar muy rápidamente y de repente frenar, la niña saldría disparada a caer al suelo, hacia adelante, por la ley de la inercia. También podríamos establecer el concepto de inercia. La inercia tiene que ver con el cuerpo, con la masa del cuerpo. O sea que un cuerpo más grande va a tener mayor inercia y un cuerpo más pequeño va a tener menor inercia. Quiere decir que un cuerpo más grande va a costar que se ponga en movimiento, que de su reposo pase a movimiento. En cambio, un cuerpo pequeño va a moverse más rápidamente porque tiene menos masa y al final tiene menos inercia. Ejemplo de esto, va un tráiler o una rastra y va un carro normal. Los dos van, digamos, a 80 kilómetros por hora, a una gran velocidad, los dos. Y al final hay, digamos, un semáforo en rojo y los dos al mismo tiempo frenan. Vea, al frenar, el que se va a detener primero es el carrito pequeño, porque él tiene menos masa, tiene menos inercia, entonces tiene menos resistencia a cambiar de su estado de movimiento a su estado de reposo. La rastra probablemente se detenga, pero más adelante. ¿Por qué? Porque tiene más masa, tiene más inercia y al final va a tener mayor resistencia a cambiar su estado de movimiento a su estado de reposo. Igual, si usted pesa 100 libras y hay otra persona que pesa 200 libras, el de mayor peso va a tener más masa y al final va a tener mayor inercia. ¿Qué quiere decir eso? Si usted se pone en una carrera de 100 metros, por ejemplo, y se ponen agachados y oyen el silbato para que salga corriendo, es más que claro que la persona de 100 libras se va a poner más rápido, a correr más rápido, a una velocidad mayor, porque prácticamente su masa es menor. Y al tener una masa menor, va a tener menos inercia y al tener menos inercia va a cambiar más rápido su estado de reposo a su estado de movimiento. Y el grande, el de 200 libras, a menos que sea un corredor profesional, el de 200 libras le va a costar más rápido ponerse en estado de movimiento porque tiene más masa, más inercia, va a costar más que pase del estado de reposo al estado de movimiento. Eso por eso dice ahí representación gráfica de la inercia. Cuando la bicicleta frena bruscamente, la persona que se conduce en ella seguirá su curso. Lo mismo sucede con las personas que viajan en un autobús. Cuando este frena,
ellas se van hacia adelante. Imagínese usted va parado en un bus y de repente por ir chateando no se va agarrando y al final el bus se frena de una vez, entonces usted sale disparado hacia adelante. ¿Por qué? Porque usted ve en movimiento, el bus se frena, pero su cuerpo desea seguir en movimiento y por eso es que se da esa condición. Cuando hablamos de la primera ley de Newton, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. O sea que F es igual a masa por aceleración, según la segunda ley de Newton, pero esto le va a dar exactamente igual a cero. ¿Qué quiere decir? Un cuerpo va a estar en estado de reposo, quiere decir que su fuerza va a ser igual a cero. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Y si el cuerpo está en estado de movimiento, pues la sumatoria de las fuerzas van a dar también cero. Para que un cuerpo se ponga a cambiar de reposo o de movimiento o para que se encuentre en equilibrio, las fuerzas que actúan sobre él deben ser nulas o cero. Y esa es la ley de la primera ley de Newton o la condición fundamental. La ley de la inercia es conocida como la primera ley de Newton, pero antes de este físico, dos hombres de ciencia intentaron comprender las leyes de los movimientos, que fue Aristóteles y Galileo Galilei. De ello ya habíamos hablado anteriormente, sobre todo de Galileo Galilei. Vamos a ver lo que es la segunda ley de Newton, que es llamada ley de la fuerza. Esta es la segunda ley de Newton y también es conocida como ley fundamental de la dinámica, la cual determina una relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo. Dicho de otra forma, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo. Esta ley se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que éste adquiere. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente forma. Y aquí tenemos la ecuación de la segunda ley de Newton, ya lo habíamos hablado, que es F es igual a M por A. Ahí podemos comprender que la fuerza es directamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la aceleración. ¿Qué quiere decir? A mayor masa, mayor fuerza, siempre y cuando sea la misma aceleración. A mayor aceleración, mayor fuerza, siempre y cuando sea la misma masa. Al final, prácticamente se podrían poner ejemplos así como cotidianos para comprender lo que es la segunda ley de Newton. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta en un primer instante que la masa sea constante. La masa sea una constante. Si la masa es constante, a mayor fuerza, mayor aceleración. Si la masa es constante, a mayor fuerza, mayor aceleración. Ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a poner un objeto de la casa, una masa, digamos un sofá, el mismo sofá, en todos los casos. En el primer caso, viene su hermanito de 6 años y lo empuja. Su hermanito de 6 años le va a aplicar una fuerza. Vea, esa fuerza lo va a acelerar. Tal vez mueva medio el sofá, porque la fuerza es pequeña, entonces la aceleración que va a generar en él va a ser pequeña. Ahora bien, ya ponemos en lugar de un niño de 6 años, ahora ponemos a un niño de 12 años. Ya el niño de 12 años va a tener más fuerza. Y entonces la fuerza más del niño empujándola al sofá va a generar una aceleración mayor. ¿Qué quiere decir? Este niño sí va a hacer que el sofá se mueva más que como se movería cuando el niño de 6 años lo estaba realizando. Entonces ya vemos de que como el niño tiene más fuerza, va a acelerar lo mayor. Ahora bien, ahora le toca a usted, un niño de 16 años, 17 años, ya más grande, obviamente va a tener más fuerza, va a tener más aceleración. Entonces ahí podríamos decir que mientras más fuerza tenga alguien,
más aceleración le va a generar al cuerpo, siempre y cuando sea el mismo cuerpo, o sea, la misma masa, en este caso el mismo sofá. Ahora bien, vamos a poner entonces ahora que la aceleración ahora es constante. Y entonces vamos a decir que a mayor fuerza se está ejerciendo una masa mayor. Entonces sería lo que es la aceleración, la constante. La masa sería entonces mayor. Pongamos tres objetos. Primero, digamos un sofá. Luego pongamos eh, una refrigeradora. Y por último, pongamos lo que es un ropero. Oigan bien, un sofá, una refrigeradora y un ropero. ¿Qué pasaría si prácticamente la fuerza, en este caso sería la fuerza la constante? Y digamos, usted va a empujar algo. Usted primero va a empujar el sofá, luego va a empujar la refrigeradora y por último va a empujar lo que es el ropero. Entonces, la misma fuerza empujando tres objetos distintos. Entonces, bien, la misma fuerza empujando al sofá le va a generar una gran aceleración. O sea, usted fácilmente va a poder mover el sofá porque a mayor fuerza, eh, a una menor masa va a generar una gran aceleración. ¿Qué pasaría si prácticamente la masa en este caso aumenta? Y ahora tenemos que la masa es prácticamente una refri. La misma fuerza empujando a la refri, ¿qué va a generar en la aceleración? La aceleración va a ser menor. Entonces al final quiere decir de que va a empujarlo, pero una leve cantidad. Y por último, usted mismo empujando a esta vez lo que es un ropero, ¿verdad? Con una masa grande, una masa muy grandota, inercia grande por la masa, entonces a lo mejor lo medio mueva, ¿verdad? Y entonces al medio moverlo, pues tendríamos pues prácticamente una dificultad en la aceleración. A medida de que la masa aumenta, vea que el cuerpo sea mayor cada vez en masa, la aceleración va a disminuir. Entonces, por ahí tendríamos quizás los ejemplos más claros. En el primer caso, un niño empujando un sofá, una aceleración, un adolescente empujando el mismo sofá, más aceleración, un adulto empujando el mismo sofá, una aceleración mayor. Caso 2, una misma persona empujando un sofá, gran aceleración. Una misma persona empujando ahora a un refrigeradora, una aceleración menor, y la misma persona ahora empujando un ropero, una aceleración cada vez menor. Hay que tomar en cuenta, jóvenes, de que la fuerza masa por aceleración se va a ocupar si estamos hablando de fuerzas en el eje X. Aquí está, si es en el eje X. Y vamos a usar peso es igual a masa por gravedad si el eje es el Y. Entonces, si estamos hablando de eje X, o sea, en el eje X vamos a usar F es igual a M por A, y si estamos hablando de P es igual a M por G, es porque estamos hablando en el eje Y. Asimismo, explica que si ocurre sobre un cuerpo en movimiento cuya masa no tiene por qué ser constante, actúa una fuerza neta. La fuerza modificará el estado de movimiento, cambiando la velocidad en módulo o dirección. En conclusión, los cambios experimentados en la cantidad de movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan en la dirección de esta. Es decir, la fuerza produce aceleración en los cuerpos. Los ejemplos los vemos por último. Y aquí estaba lo que les estaba mencionando. Miren, mayor masa, mayor fuerza, menor aceleración. Menor masa, menor fuerza, mayor aceleración. Aquí era lo que le decía, ¿verdad? Una carrera de un elefante versus una carrera con la pelota de fútbol. Como el elefante tiene mayor masa, va a tener mayor fuerza y prácticamente va a generar menor aceleración. Por eso es que vemos que los elefantes son bien lentos para moverse, porque la masa grande generará una fuerza grande y va a hacer que él pueda llevar una aceleración bien pequeña. La pelota, menor masa, va a tener menor fuerza
y por ende va a recibir mayor aceleración en ese caso. Y aquí lo dice, figura 2, ilustración de la segunda ley de Newton. Si aplicáramos la misma fuerza para movilizar al elefante y el balón, observáramos que el balón alcanzaría una mayor aceleración. En este caso, la aceleración depende de la masa. Por eso decíamos que la masa es bien importante. Vamos a medio explicar lo que es la condición de equilibrio. Se puede leer bastante y dice que un cuerpo se considera en equilibrio cuando la suma de todas sus fuerzas es nula o cero. Pero esto no implica que el cuerpo debe estar en reposo, sino que puede estar en movimiento a una velocidad constante en línea recta. Imaginemos que tenemos un objeto con una serie de fuerzas aplicadas que pasan por un mismo punto y a eso se le llama fuerzas concurrentes. En el caso de esta imagen, de la primera, donde están todas las flechitas, acá donde estoy poniendo el cursor, que es de donde nacen todos los vectores, acá, que es de donde nacen todos los vectores, ahí salen todos los vectores y entonces ahí donde nacen todos los vectores se le va a llamar fuerzas concurrentes. Quiere decir que al sumar vectorialmente esas fuerzas, digamos así, que son esos vectores, vamos a obtener que no tenemos una fuerza resultante con un número, sino que va a ser cero. Por lo que al final vamos a tener que el cuerpo está en reposo o en todo caso en movimiento rectilíneo. En este caso se ve más fácil. Tenemos un bloque, al bloque le ejercemos una fuerza 1 de 5 newton a la izquierda, pero hay otra fuerza 2 que es de 5 newton que está ejerciéndose a la derecha. Entonces, por un lado jalando a la izquierda y por otro lado jalando a la derecha, si los dos cuerpos se están jalando con la misma fuerza, simplemente el objeto no se va a ir ni a la izquierda, no se va a ir ni a la derecha. Quiere decir que el cuerpo va a estar en estado de reposo, aunque a él se le estén agregando prácticamente varias fuerzas externas. Si la sumatoria de esas fuerzas es cero, pues el cuerpo va a estar en condición de equilibrio. ¿Dónde puedo ver esto? Los grandes edificios, los rascacielos, tienen toda la estructura que de él son, tienen toda la estructura o la forma para que la sumatoria de fuerzas sea cero. El hecho de decir, miren, voy a hablar de un puente de 1 kilómetro, los ingenieros hacen de que las fuerzas existentes sobre ese cuerpo sean exactamente igual a cero. Y por último, cualquier rótulo que usted vea colgado afuera de un negocio con hierros y todo eso, si está en reposo, pues prácticamente podríamos decir de que la sumatoria de fuerzas en ese caso es exactamente igual a cero. Incluso un cuadro que usted cuelgue en su casa podría considerarse al final una sumatoria de fuerzas exactamente igual a cero y se llegaría a lo que es una condición de equilibrio. En ese caso, dígame. Bueno, las fuerzas coplanares son las que actúan en un mismo plano y permanecen en equilibrio si se cumplen estas dos condiciones. La suma de todas las fuerzas es igual a cero y la suma de los momentos generados por las fuerzas determinadas con respecto a un punto cualquiera del plano es igual a cero. Con lo anterior, determinamos que las fuerzas concurrentes también deben ser coplanares. Pues, pueden leer más sobre esto para que tengan un mejor entendimiento, pero una fuerza coplanar es como cuando usted agarra prácticamente un tornillo o un perno y con una llave inglesa, en este caso una llave de ese tipo, usted agarra la cabeza del tornillo o del perno y lo gira. Ahí está generando usted una fuerza coplanar porque no la está haciendo como lineal, sino que en este caso la está haciendo curva o la está haciendo circular, digámoslo así. Y entonces abarca tanto el eje X como el eje Y. Acuérdese cuando veíamos parabólico que abarcaba ambos ejes. Y entonces es coplanar porque aunque ocupamos X y Y, siempre está en el mismo plano. Entonces a eso se le llamaría fuerzas coplanares. Y por último, veríamos lo que es el centro de gravedad. Es el punto de equilibrio del cuerpo o la estructura. También se conoce como centro de balance o centro de equilibrio. En nuestro cuerpo ese punto se encuentra en la pelvis, ¿verdad?
las mujeres poseen este punto más abajo que los hombres debido a que su pelvis y sus músculos pesan más y que sus piernas tienen una extensión menor. Por tal razón, ellas son muy diestras en el ballet y los hombres son mejores saltando. Mire qué importante la física y la anatomía del cuerpo humano. A veces no tenemos una explicación a algo y viendo física pues comprendemos algunas condiciones como estas. El centro de gravedad es muy importante en la industria aeronáutica. El centro de gravedad es eso, prácticamente algo como que se encuentra en el centro, donde todas las fuerzas que existen sobre ese cuerpo van a hacer que el cuerpo se mantenga en equilibrio, que es lo que un avión pues prácticamente posee o lo que un avión prácticamente tiene, un centro de gravedad. Eso es importante pues a la hora de pues la aeronáutica. En este caso, alguna preguntita con respecto a todo esto, pues podríamos tomarlo en cuenta. Al final, pues se termina con lo que es la ley de acción y reacción, que sería prácticamente la tercera ley de Newton. Vea que prácticamente no está mayor explicada por acá, pero sí se puede hablar de la tercera ley de Newton, que nos dice que a toda acción corresponde una reacción en donde el cuerpo va a estar en la misma dirección, pero en sentido contrario. Por ejemplo, la tercera ley de Newton se puede explicar cuando usted agarra una pelota de fútbol o una de básquetbol y la rebota. Usted la tira al suelo y regresa a sus manos porque existió una fuerza de acción que era la que usted generó al soltarla o al tirarla hacia el suelo, y el suelo le hizo una fuerza de reacción en sentido contrario. Cuando usted tira una pelota a la pared y la pelota le regresa, es porque hubo una acción y una reacción. Usted empujando una pared genera una acción, la pared no dejándose caer, sino que manteniéndose en el mismo punto, genera una fuerza de reacción que hace de que la pared no se caiga. Por ejemplo, un cohete tirado al espacio genera una acción hacia arriba porque lleva como en contra de la gravedad, y una reacción hacia abajo que sería prácticamente la fuerza de la gravedad jalándolo hacia abajo. Cuando usted agarra un martillo y un clavo y le pega, digamos, el martillo es de hierro y lo pone en concreto, cuando usted le pega el martillazo, siente como que el martillo le rebota. Eso quiere decir de que prácticamente existe la fuerza de acción que le genera usted con la mano al martillo y la de reacción que el clavo y la pared le están ejerciendo a su martillo, como que este está rebotando. Solamente estando parado usted o sentado como está ahorita, genera acción y reacción. ¿Por qué? Porque usted está generando una fuerza de acción hacia abajo, que es su peso, y el piso tiene que hacer por lo menos su misma fuerza de reacción hacia arriba para que usted no se hunda y se mantenga pues en la superficie. Si hay alguna pregunta, pues me la hacen saber, y si no, pues pongo ya lo de los ejercicios. ¿Alguna preguntita? Bueno, entonces voy a dejar de compartir y vamos a iniciar con lo que es los ejercicios en este preciso momento. Vale, dejo de compartir. Y cambiamos cámara. Me avisan si ahí estamos bien. Sí, profe. Profe. Ahí estamos bien. Sí, profe. Vale. Vale. Ya vamos a empezar. Ahí quedó mejor todavía, va.
Sí, profe. Sí, profe. Vaya. Vaya, vamos a empezar con los ejemplitos. Son sencillitos, pues prácticamente los ejercicios, pero vamos a resolver lo que son los ejercicios de la, de la clase, que son dos, ¿verdad? Sencillos, y vamos a resolver unos cuantos más de lo que es las actividades. Vaya, el primer ejemplo dice, vamos a hablar del ejemplo número 1. Esperaría pues que lo tengan ahí a la mano. Si un cuerpo tiene una masa, ojo, datos, vamos a poner siempre los datos. Si un cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos, vamos a poner masa, que es 10 kilogramos. Dice, y una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es su fuerza? El ejemplito es nada más para que usted aplique pues directamente la ecuación número 1. Entonces vamos a ocupar prácticamente la formulita F es igual a M por A. O sea, igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este caso, lo único que hacemos es sustituir y decimos que F es igual a la masa. La masa son 10 kilogramos y es multiplicado por la aceleración, que en este caso serían 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto, pues usted lo multiplica. 10 por 3, 30. Y esto le va a dar Newton. Recuerde algo, y eso no aparece ahí en lo que es el ejercicio, pero usted debe de saber que kilogramo por metro segundo al cuadrado, esto que acabo de encerrar, eso va a ser igual a decir Newton. Por eso cada vez que tengamos, en este caso tenemos acá, miren, kilogramo multiplicado con metro segundo cuadrado, que sería este kilogramo, por este metro segundo cuadrado, ahí tenemos lo que es Newton. Por eso es que cuando usted dice 10 kilogramos por 3 metros segundo cuadrado, usted va a tener 30 Newton. 10 por 3, 30, y kilogramo por metro segundo cuadrado es Newton. Y eso está establecido ya en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces, ahí estaría ya el pequeño ejemplo número 1, que prácticamente es sencillo, como les digo. Vamos a resolver el número 2. Solo les dejo ahí 5 segundos. Ya, profe. Bueno, empezamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos dice, si un cuerpo tiene un peso de 19 newton, si un cuerpo tiene un peso de 19 newton, el ejemplo 2 tiene un peso de 19 newton y una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es su masa? Lo primero que tenemos que hacer es que, como nos están dando la aceleración, siempre vamos a ocupar la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración, porque vamos a ocupar la otra, que es la del peso igual a masa por gravedad, siempre y cuando tengamos la gravedad como 9.8. Entonces, como acá tenemos una aceleración que es de 5, aunque nos den el peso, vamos a deducir una cosa. El peso siempre, ya lo hemos dicho, va a ser igual a la fuerza. Esto es algo que debemos de reconocer ya a estas alturas. Peso es igual a fuerza. Quiere decir que si yo peso 100 libras, voy a ejercer una fuerza hacia abajo de 100 libras. Ahí sí no se puede quitar ese tipo de condición. Al final, pues vamos a tener la misma formulita, que sería F es igual a masa por aceleración. Luego de eso, de que tengamos F es igual a masa por aceleración, vamos a despejar, porque la que nos han pedido en este caso es la M, por lo que la M está multiplicando con lo que es la aceleración,
y al final pues la aceleración va a pasar a dividir con la fuerza. Entonces me va a quedar F va a ser igual perdón, a la aceleración, y eso va a ser igual a la masa. ¿Qué hicimos acá? La masa que estaba multiplicando con la aceleración pasó a dividir, y entonces me queda M es igual a F sobre A. Entonces al final decimos que M va a ser igual a F, donde F es 19 newton, entre 5 metros sobre segundo al cuadrado. Si usted hace esa división, tendría que es 19 entre 5. Entre 5. 19 entre 5 igual 3.8. Ahí está, miren, 3.8. 19 entre 5 nos da 3.8. ¿Qué unidad de medida? Para poder saber qué unidad de medida es, vamos a descomponer, lo voy a poner aquí con rojo, Newton vamos a descomponer. Newton sería al final kilogramo por metro segundo al cuadrado. Eso es lo de arriba, Newton. Y abajo tendríamos metros sobre segundo al cuadrado del denominador. Y al final, pues lo que hacemos es eliminar metros sobre segundo cuadrado, y pues nos quedaría 3.8 kilogramos. De esa manera usted podría darse cuenta cómo se obtiene lo que es la unidad. Acá tenemos lo que es 19 entre 5, eso nos da 3.8, pero descomponemos el newton. El newton, que es kilogramo por metro segundo cuadrado sobre metro sobre segundo al cuadrado. Entonces al final metro segundo cuadrado se elimina, y pues me quedan lo que son los kilogramos, ¿verdad? 5 segundos para capturar la pantalla para cualquier agregado por ahí, y hacemos, voy a buscar entonces algún ejercicio por aquí que podamos realizar. Vaya, borro y vamos a hacer los primeros 5. Son preguntas de análisis. Vea que usted va a contestar, y que con lo que ha escuchado pues ya podría contestar. Por ejemplo, está que si un objeto pesa 300 en la Tierra y 50 en la Luna, tiene un objeto menos inercia en la Luna. Un carro grande pesa 4.850 y un carro compacto 1.900. ¿Cuál tiene la inercia mayor y cuántas veces mayor? Ahí usted ya sabe porque ya escuchó. Y así cada uno. Entonces vamos a hacer entonces ahorita, vamos a hacer, quiero ver. El 6, profe, haga. El 6. Ah, vaya. Sí, El 6 estaba viendo que el 6 está en unidades del sistema inglés, ¿verdad? Entonces no habría ningún problema. Vaya, hagamos el 6, ya que nos sugirieron ahí. El 6 nos dice datos, nos dice qué fuerza resultante le impartirá a un trineo de 24 libras, 24 libras, una aceleración de 5 pies sobre segundo al cuadrado. La pregunta es, 24 libras, ¿qué es? ¿Es masa o es peso? Por eso no le puse ahí, porque me gustaría que ustedes me dijeran qué es. Según lo que hemos estado hablando, es peso, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces estaríamos hablando prácticamente de un peso, ¿verdad? Está expresado lo que es en libras, por lo que al final con ese peso encontraríamos lo que es una masa, y esa masa pues es la que ocuparíamos prácticamente para lo que es la fuerza.
Entonces, esto es un peso. Le voy a poner peso aquí para que no nos confundamos. Y para este caso, ojo con esto, vamos a usar la ecuación P es igual a M por G. P es igual a M por G. Y lo primero que a alguien se le ocurra es multiplicar el peso por la aceleración, pero no le daría en ese caso lo que es 3.75 libras, sino que al final, ojo con esto, vamos a ocupar el peso, que sería la de P. Vamos a agregar entonces el valor de la gravedad en el sistema inglés y con esa gravedad encontraríamos lo que es la masa. Entonces vamos a agregar el valor de la gravedad en el sistema inglés. Si se acuerdan, por allá por la clase 3, decíamos que la gravedad de la Tierra en el sistema inglés era 32 pies sobre segundo al cuadrado. Sería entonces esta gravedad. Al final, si despejamos M, M me va a quedar como P sobre G. P sobre G. Entonces vamos a decir, M va a ser igual a P, que sería 24 libras, entre G, que sería 32 pie sobre segundo al cuadrado. Y aquí tendríamos M. Y aquí es bueno hablar de este ejercicio porque al final la M, o sea, la masa, es una constante universal. Entonces decimos 24 entre 32. Entre 32. Y al final eso nos da 0.75. Ahí está, 0.75. 24 entre 32 nos va a dar 0.75. Ahora bien, ¿qué unidades es? Como estamos en el sistema inglés, la unidad del sistema inglés de la masa es el SLUC. Entonces sería 0.75 SLUC. Sería la masa. Ojo, y repito, la masa es una constante universal. La masa que está en la Tierra es la misma masa de una persona que podría estar en la Luna. Es la misma masa. Lo que varía es el peso, porque lo que varía en las planetas sería la gravedad. Ahora bien, con esta resultado de la M, ya puedo ocupar ahora la ecuación de la fuerza es igual a masa por aceleración, donde voy a ocupar la masa que acabo de encontrar, que es la misma. Voy a ocupar la aceleración que me habían dado al principio y con esta voy a encontrar la fuerza que nos piden en el ejercicio. Por lo que diríamos F va a ser igual a la masa. La masa es 0.75 SLUC multiplicado por la aceleración, que serían 5 pies sobre segundo al cuadrado. Serían 5 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, si usted multiplica 0.75 por 5, 0.75 por 5 le da 3.75. Miren, que es prácticamente lo que la respuesta aparece. Entonces le daría la F como 3.75. Ahora bien, SLUC por pie segundo cuadrado, eso nos daría prácticamente libras. Y ahí estaría pues prácticamente la respuesta del ejercicio número 1. ¿Verdad? No estaba difícil, solamente de deducir un poquito, recordar, y aquí no hay que confundir el peso con lo demás, porque al final pues nos va a dar otro resultado. 5 segundos para que capturen y pues me imagino que el niño que me preguntó ya había intentado hacer ese ejercicio
y a lo mejor no le había dado. Entonces no lo quería tocar porque es para que ustedes rebusquen, ¿vea? Pero igual si ya me lo pidieron, pues ahí está el resultado y manejando pues las dos ecuaciones, la de la masa, la del peso, perdón, y la de la fuerza, ¿vea? Y usando unidades del sistema internacional. Bueno, vamos a hacer entonces el número 9. Vamos a hacer el número 9. Vale, me imagino que ya capturaron. 9. El número 9 nos dice, determine la fuerza neta, el 9, estamos hablando del 9, determine la fuerza neta que produce la aceleración de 6.4 metros sobre segundo al cuadrado a un melón de 0.5 kilogramos. Le está pidiendo la fuerza. En ese caso, luego dice, si la misma fuerza, o sea, la fuerza que voy a encontrar, se aplica a una sandía de 20 kilogramos, ¿cuál sería la aceleración? Entonces nos están pidiendo prácticamente dos cosas, ¿verdad? Esta es la primera y esta es la segunda. Para lo que es la fuerza en el primer caso, usamos la ecuación normal, F es igual a M por A, y encontramos lo que es la fuerza y decimos, la fuerza va a ser igual a la masa, que serían 0.5 kilogramos, multiplicado por la gravedad, no, por la aceleración, perdón, que sería 6.4 metros sobre segundo al cuadrado. Si multiplicamos 0.5 por 6.4, lo hacemos ahorita, 0.5 multiplicado por 6.4, nos resulta que es 0.5 por 6.4, 3.2. Ahí estaría, miren, 3.2. Entonces tendríamos el primer resultado que sería 3.2 kilogramos por metro segundo cuadrado. Ya dijimos que es Newton. Luego dice, la segunda parte nos dice, si la misma fuerza se aplica a una sandía, ¿cuál es su aceleración? Entonces vamos a ocupar la ecuación de la aceleración, que sería A es igual a F sobre M. Entonces vamos a decir, si la misma fuerza, dice, quiere decir que la aceleración va a ser igual a la misma fuerza, que sería 3.2 newton, y eso dividido entre la masa, en este caso, ya de la sandía, que sería de 20 kilogramos, ¿cuánto sería prácticamente lo que es la aceleración? Entonces decimos 3.2 entre 20. Y nos daría pues 0.16. Ya dijimos en ejercicios anteriores que el newton se puede descomponer y al final pues se eliminarán ahora lo voy a hacer por acá para que lo tengamos. El newton sería kilogramos por metro segundo cuadrado y el abajo sería kilogramo. Al final se van a eliminar los kilogramos y nos va a quedar pues metros sobre segundo al cuadrado en ese caso. Vaya, ahí está. Podemos ya lo que es copiar la pantalla, capturarla. Y hacemos el último ejercicio para ir terminando ya lo que es el ejercicio, los demás ejercicios. Vaya. Y vamos a hacer para terminar lo que es la jornada. Veamos.
El 12 vamos a hacer. El número 12. Voy a borrar. Y hacemos el 12. Ya les he ayudado ahí con algunos ejercicios para sus clases. Y ya les queda más claro. Vaya, el 12 nos dice: la aceleración en caída libre sobre la Tierra es aproximadamente 9.8. Entonces, estamos hablando de la gravedad. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Dice, en la Luna equivale a 1.62. Gravedad de la Luna, le vamos a poner GL. 1.62. Le pregunta, un astronauta en un traje espacial tiene una masa de 145 kilogramos. Y nos pregunta, ¿cuál es el peso del astronauta en la Tierra? De ahí les dice, ¿cuál es el peso del astronauta en la Luna? Y les pregunta, ¿cuál es la masa del astronauta en la Luna? Ahí estaría pues lo que nos están pidiendo en el caso del ejercicio número 12. Acá pues les dice cuál es el peso del astronauta en la Tierra. Usted va a usar la fórmula del peso, que sería P es igual a M por G. Entonces, directamente pues ocupamos esa y decimos P es igual a M por G. La masa sería 145 kilogramos multiplicada por la gravedad de la Tierra, que serían 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el peso nos daría, multiplicamos 145 por 9.8. 1421. Si usted ve prácticamente en la hoja de respuesta o ejercicio, le va a aparecer que es efectivamente 1421. Le pregunta, ¿cuál es el peso en la Luna? Vamos a ocupar la misma ecuación, P es igual a M por G. Ya, la masa, ya lo dijimos anteriormente, va a ser exactamente la misma. Entonces vamos a decir que el peso va a ser la masa del astronauta, 145 kilogramos, pero en la Luna la gravedad es menor, o sea, es apenas de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces lo que hacemos es multiplicar 145 por 1.62. 145 por 1.62. Y eso nos va a dar 234.9. ¿Miren? Al final el peso sería igual a 234.9 y eso sería kilogramos por metro segundo cuadrado newton. Y al final nos dice cuál es la masa del astronauta en la Luna. Es la misma, decir la respuesta ahí. Pero yo quiero que entienda por qué es la misma. Acordémonos, la masa es una constante universal. Entonces, si usted se fijó en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2, usamos 145. Eso nos hace ver de que prácticamente la masa, indistintamente de dónde esté la persona, si está en la Luna o está en la Tierra o en cualquier planeta, va a ser exactamente la misma. Capturamos la pantalla, jóvenes, por favor. Y pues de esta manera estaríamos terminando lo que es la jornada del día de hoy, esperando pues que con los 3 ejemplos que les he puesto de las actividades ya tengan más insumos para poder hacer los demás ejercicios de las actividades, ¿verdad? Vamos a quitar así el dispositivo y pues al final vamos a dejar lo que es la grabación. Me dicen ustedes si tienen alguna preguntita
al respecto. Si no, pues dejamos ya la grabación y prácticamente vamos despidiéndonos. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Usted ya revisó el ¿Sí? examen? Sí, ya revisó el examen. Ah, no, yo creo que aquí, desde aquí se les puede mandar lo que es prácticamente el resultado del examen, les va a llegar la notificación.